El obispo, de Anton Chekhov. Leído por Carmen Will. En el monasterio de Staropietrovskie se celebraba la víspera del Domingo de Ramos. Cuando se empezó a repartir las palmas, eran ya casi las 10. Los cirios, llenos de pábilos, apenas ardían, y todo estaba envuelto en una especie de tiniebla. En la iglesia en penumbra la muchedumbre se agitaba como el mar, y Monseñor Piotr, que llevaba ya 3 días indispuesto, tenía la impresión de que todos los rostros, de viejos y jóvenes, de hombres y mujeres, se parecían entre sí, que todos los que se acercaban a recoger la palma tenían la misma expresión en la mirada. En la neblina no se veían las puertas, la multitud no paraba de moverse y parecía que aquello no tenía fin. Cantaba un coro de mujeres y una monja leía el canon. ¡Qué calor hacía! ¡Qué sofoco! ¡Cuánto había durado el oficio! Monseñor Piotr estaba cansado. Su respiración era pesada, entrecortada, seca. Le dolían los hombros del cansancio y le temblaban las piernas. Qué desagradable era oír chillar de vez en cuando a un loco de Dios en el coro. De pronto, como en un sueño o delirio, le pareció a Monseñor que entre la multitud se acercaba su madre, María Chimafievna, a la que no había visto en 9 años, o una vieja parecida a su madre, y que tras recibir de él la palma, se alejaba mirándole afablemente, con una sonrisa bonachona y alegre, hasta desaparecer en el gentío. Sin saber por qué, las lágrimas cayeron por su rostro. El alma estaba en paz, todo iba bien, pero miraba fijamente al coro de la izquierda, donde leían el canon, donde en la bruma vespertina ya no se podía reconocer a nadie, y lloraba. Las lágrimas relucían en su rostro y en su barba. Alguien que estaba cerca también rompió a llorar, luego otro, y después otros y otros, hasta que poco a poco la iglesia se llenó de silenciosos sollozos. Más tarde, al cabo de unos 5 minutos, el coro de monjas empezó a cantar y cesaron los llantos. Todo volvió a ser como antes. Pronto terminaron los oficios. Cuando el obispo se sentó en la carroza para regresar a casa, por todo el jardín iluminado por la luna, se esparció el alegre y bello tañido de las espléndidas y pesadas campanas. Los muros blancos, las blancas cruces de las tumbas, los blancos abedules, las sombras negras y la lejana luna suspendida en el cielo justo sobre el monasterio, parecían vivir su propia vida, incomprensible, pero cercana al hombre. Era comienzos de abril, y tras un cálido día primaveral, refrescó, heló un poco, y en la liviana y fría brisa se sentía el aliento de la primavera. El camino que iba desde el monasterio a la ciudad era arenoso, y había que ir al paso. A ambos lados de la carroza, a la luz de la luna, clara y serena, caminaban despacio por la arena los peregrinos. Todos iban en silencio, pensativos. Alrededor todo era apacible, juvenil, tan cercano todo, los árboles y el cielo, e incluso la luna, y daban ganas de creer que todo sería así siempre. Finalmente la carroza entró en la ciudad y recorrió la calle principal. Las tiendas ya estaban cerradas y solo en la de Yeraikin, el millonario, estaban probando el alumbrado eléctrico que lanzaba fuertes destellos y a su alrededor se agolpaba la gente. Luego pasaron, una tras otra, por anchas, oscuras y desiertas calles, la carretera del Ziemsva, fuera de la ciudad, los campos, el olor a pino. De pronto surgió ante los ojos un muro blanco y almenado, y tras él un alto campanario inundado de luz, con 5 grandes cúpulas doradas y brillantes. Era el monasterio Pankratievskie, donde residía Monseñor Piotr. También allí, en lo alto, sobre el monasterio, estaba serena y pensativa la luna. La carroza entró en el portón, crujiendo en la arena. A la luz de la luna surgieron negras siluetas monacales,
cuyos pasos resonaban en las losas. «Monseñor, ha venido su madre cuando usted no estaba», informó el hermano Lego cuando el obispo entró en sus aposentos. «¿Mi madre? ¿Cuándo ha venido?» «Antes del oficio de vísperas. Preguntó primero dónde estaba usted y luego se marchó al monasterio de las monjas». «Entonces, ha sido a ella a quien he visto en la iglesia». «Oh, Señor». El obispo sonrió de alegría. «Me encargó que le dijera, monseñor», prosiguió el hermano Lego, «que vendría mañana. Venía con ella una muchacha. Debe de ser su nieta. Se alojaron en la posada de Avsyanikov». «¿Qué hora es?» «Las 11:15». «Oh, qué pena». El obispo se sentó un rato en el salón, meditabundo, como si no creyese que era tan tarde. Tenía los brazos y las piernas embotados, le dolía la nuca. Tenía calor y se sentía incómodo. Tras reposar un poco, fue a su dormitorio y volvió a sentarse, pensando en su madre. Oyó cómo se retiraba el hermano Lego y cómo al otro lado de la pared tosía el padre Sisoye. El reloj del monasterio dio el 1:15. El obispo se cambió de ropa y empezó a decir las oraciones para el sueño. Recitaba con atención esas viejas plegarias conocidas desde hacía tiempo, a la vez que pensaba en su madre, que tenía 9 hijos y cerca de 40 nietos. En el pasado había vivido con su marido, diácono, en una pobre aldea. Había pasado allí mucho tiempo, desde los 17 a los 60 años. Se acordaba de ella desde su más tierna infancia, quizá desde que tenía 3 años. Cómo la quería. Una infancia dulce, preciosa, inolvidable. ¿Por qué ese tiempo perdido para siempre, que jamás volvería, le parecía más brillante, festivo y rico de lo que realmente había sido? Cuando en su infancia o en su juventud caía enfermo, qué tierna y solícita se mostraba su madre. Y ahora las oraciones se mezclaban con los recuerdos que se avivaban cada vez más como una llama, y esas oraciones no le impedían pensar en su madre. Cuando acabó de rezar se desvistió y se acostó, y en cuanto se hizo la oscuridad a su alrededor, recordó a su difunto padre, a su madre y su aldea natal de Lisapolie. El chillido de las ruedas, el balar de las ovejas, el tañido de las campanas de la iglesia en las claras mañanas de estío, los gitanos bajo la ventana. ¡Ah, qué dulce era pensar en ello! Se acordó del sacerdote de Lisapolie, el padre Simeón, sumiso, bondadoso y apacible. Era bajo y flaco y tenía un hijo seminarista muy alto que hablaba con profunda voz de bajo. Un día el hijo del sacerdote se enfadó con la cocinera y la increpó: «¡Burra de Yeudael!». El padre Simeón, al oír eso, no dijo nada, solo sintió vergüenza de no poder recordar en qué lugar de las Sagradas Escrituras se mencionaba esa burra. El sacerdote que le sucedió en Lisapolie fue el padre Dimián, que bebía tanto que a veces veía serpientes verdes, por lo que le apodaron Dimián, el que ve serpientes. El maestro de Lisapolie era Matvei Kalish, antiguo seminarista, buena persona e inteligente, pero también borracho. Nunca pegaba a los niños, pero por algún motivo siempre tenía colgado de la pared un manojo de varas de abedul sobre el que había una inscripción en latín absolutamente incomprensible: «Betula Kinder Balsamica Secuta», bálsamo de abedul para niños. Tenía un perro negro y peludo al que llamaba Sintaxis. El obispo sonrió. A 8 verstas de Lisápoli se encontraba la aldea de Abnina, donde había un icono milagroso. En verano lo llevaban en procesión a las aldeas vecinas y repicaban todo el día las campanas, ya en una aldea, ya en otra.
Entonces le parecía al obispo que la alegría vibraba en el aire y que él, a quien llamaban Pavlusha, iba tras el icono descalzo y sin gorra, con fe y sonrisa ingenuas y una felicidad infinita. Recordó ahora que en Avnina siempre había mucha gente y que el sacerdote local, el padre Alexei, para aligerar el ofertorio, hacía que su sobrino sordo leyera las papeletas y notas que acompañaban las hostias en las que se rogaba por la salud o el eterno descanso. Hilarión las leía y a veces le daban una moneda de 5 o 10 kopecks. Y solo cuando ya estaba canoso y calvo, cuando la vida había pasado, vio de pronto escrito en un papel: «¡Qué tonto eres, Hilarión!». Al menos hasta los 15 años, Pavlusha estuvo atrasado y era mal estudiante, hasta tal punto que quisieron sacarlo del seminario y emplearlo en una tienda. Un día en que fue al correo de Avnina a por unas cartas, se quedó mirando largo rato a los funcionarios y les espetó: «Permítanme que les pregunte, ¿cómo reciben ustedes el salario? ¿Por meses o por días?». El obispo se santiguó y se volvió del otro lado, tratando de no pensar más y dormirse. «Ha venido mi madre», recordó, y sonrió. La luna asomaba por la ventana e iluminaba el suelo en el que había sombras. Cantaba un grillo. En la habitación contigua, al otro lado de la pared, el padre Sisoye roncaba, y algo de solitario, huérfano y vagabundo resonaba en ese ronquido de viejo. Sisoye había sido ecónomo del obispo de la diócesis y ahora le llamaban el padre ex-ecónomo. Tenía 70 años, vivía en un monasterio a 16 verstas de la ciudad, o en la ciudad, o donde tocara. Había llegado al monasterio Pankratievsky hacía 3 días y el obispo le retuvo para hablar con él a sus anchas de varias cosas y asuntos locales. A la 1:30 tocaron a maitines. Se oía toser al padre Sisoye. Rezongó algo con voz malhumorada. Luego se levantó y se paseó descalzo por las habitaciones. «Padre Sisoye», le llamó el obispo. Sisoye regresó a su cuarto y apareció poco después, ya con las botas puestas y una vela. Llevaba una sotana sobre la camisa de dormir y un viejo y descolorido birrete en la cabeza. «No puedo dormir», dijo el obispo sentándose. «Debe de ser que no estoy bien. No sé lo que es. Tengo fiebre». «Debe haberse resfriado, monseñor. Habría que darle unas friegas de sebo». Sisoye se quedó un rato de pie y bostezó. «Ay, Señor, perdona a este pecador. Hoy han puesto luz eléctrica en la tienda de Yerakin», dijo. «No me gusta». El padre Sisoye era viejo, flaco, encorvado y siempre estaba descontento de algo. Tenía ojos enojados, saltones, como los de un cangrejo. «No me gusta», repitió al salir. «No me gusta. Que Dios se apiade de él». Capítulo 2. Al día siguiente, Domingo de Ramos, Monseñor celebró misa en la catedral de la ciudad. Luego visitó al obispo de la diócesis, fue a ver a la vieja viuda de un general que estaba muy enferma y por fin volvió a casa. Entre la 1 y las 2 almorzó en compañía de 2 invitados muy queridos, su anciana madre y su sobrina Katia, una niña de 8 años. Durante el almuerzo entró un sol primaveral por la ventana del patio e iluminó alegremente el blanco mantel y los cabellos pelirrojos de Katia. A través de las dobles ventanas se oía el graznido de los grajos y el trino de los estorninos en el jardín. «Hace ya 9 años que no nos vemos», dijo la anciana. «Y ayer en el monasterio, en cuanto le vi, pensé, Señor, no ha cambiado nada, solo que quizá está un poco más delgado y tiene la barba más larga. Madre de Dios,
Reina de los cielos, anoche durante las vísperas nadie pudo contenerse. Todos lloraron. Y yo también, mirándole, eché a llorar, aunque sin saber por qué. Es la voluntad del Señor. A pesar del tono afectuoso con el que hablaba, era evidente que se encontraba incómoda, como si no supiera si tutearle o tratarle de usted, reír o no, como si se sintiera mujer de diácono más que madre de obispo. Cachia miraba sin pensar a su tío el obispo como si quisiera adivinar qué clase de persona era. Sus cabellos sobresalían de la peineta y de la cinta de terciopelo, formando una especie de aureola. Tenía una nariz respingona y ojos astutos. Antes de sentarse a comer, había roto un vaso y ahora la abuela, mientras hablaba, apartó de ella primero un vaso y luego una copa. El obispo escuchaba a su madre y recordaba que muchísimos años antes ella le llevaba junto a sus hermanos y hermanas a visitar parientes a quienes consideraba gente rica. Entonces intercedía por sus hijos, o bien por sus nietos, o por esa Cachia. Varionka, la hermana de usted, tiene 4 hijos, contó la madre. Cachia es la mayor. Dios sabe por qué mi yerno, el padre Iván, cayó enfermo y murió 3 días antes de la Asunción. Y mi Varionka tiene que andar pidiendo caridad. ¿Y cómo está Nicanor?, preguntó el obispo por su hermano mayor. Está bien, loado sea Dios. No tiene mucho, pero gracias a Dios puede vivir. Solo una cosa, su hijo Nicalasha, mi nieto, no ha querido hacerse sacerdote y ha ingresado en la universidad para ser médico. Cree que es mejor, pero ¿quién sabe? Sea lo que Dios quiera. Nicalasha raja a los muertos, dijo Cachia, derramando el agua sobre sus rodillas. Siéntate bien, niña, dijo tranquila la abuela, quitándole el vaso de las manos. Come y reza. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?, exclamó el obispo y acarició tiernamente el hombro y la mano de su madre. La he echado de menos en el extranjero, mamá. La he echado mucho de menos. Se lo agradezco. A veces, por la tarde, me sentaba junto a una ventana abierta, completamente solo. Sonaba la música y de pronto sentía nostalgia de mi patria y me parecía que habría dado todo por regresar a casa, por verla a usted. La madre sonrió radiante, pero enseguida volvió a ponerse seria y dijo: «Se lo agradezco». El humor del obispo cambió de pronto. Miraba a su madre y no comprendía de dónde venía esa expresión tímida y respetuosa de la cara y de la voz. ¿Por qué la hacía? Y no la reconocía. Se sintió triste y enojado. Además le dolía la cabeza como la víspera. Le dolían mucho las piernas y el pescado le parecía soso e insípido. Siempre tenía sed. Después de la comida, llegaron 2 ricas damas hacendadas que pasaron hora y media en silencio, con caras largas. Llegó también el archimandrita, taciturno y bastante sordo, para tratar unos asuntos. Luego tocaron a vísperas, el sol se puso tras el bosque y el día se fue. Al volver de la iglesia, el obispo dijo con premura sus oraciones, se acostó en la cama y se abrigó. Le resultaba desagradable recordar el pescado que había comido en el almuerzo. La luz de la luna le inquietaba y luego oyó una conversación. En una habitación contigua, probablemente en el salón, el padre Shisoye hablaba de política. Madre mía, ahora los japoneses están en guerra. Combaten. Los japoneses, madre mía, son iguales a los montenegrinos. Son de la misma raza. Ambos estuvieron bajo el yugo turco. Luego se oyó la voz de María Chimafievna. Entonces, después de rezar a Dios y tomar té, fuimos a ver al padre y Yegor Novayatnoye.
Decía después de tomarte o después de beberte, como si de su vida solo supiera que tomó té. Monseñor fue recordando lenta y vagamente el seminario, la academia. Durante 3 años fue profesor de griego en el seminario. Sin lentes no conseguía leer un libro. Luego se hizo monje y le nombraron inspector. Más tarde defendió su tesis. Cuando tenía 32 años, le nombraron rector del seminario y le consagraron archimandrita. En aquel tiempo, la vida era tan fácil y agradable. Parecía larga, muy larga. No se veía su fin. Fue entonces cuando cayó enfermo. Adelgazó mucho, se quedó casi ciego y por consejo de los médicos tuvo que dejarlo todo y marcharse al extranjero. ¿Y luego qué? Preguntó Sisoye en la habitación contigua. ¿Luego tomamos té? Respondió María Chimafievna. Padre, tiene usted la barba verde, exclamó sorprendida Katia. Y sonrió. El obispo recordó que, en efecto, el canoso padre Sisoe tenía la barba de color verdoso, y sonrió. Dios mío, esta niña es un castigo, dijo en voz alta Sisoe, enfadado. ¡Qué consentida está! ¡Compórtate bien! El obispo recordó la iglesia blanca, completamente nueva, en la que oficiaba cuando vivía en el extranjero. Le vino a la mente el cálido rumor del mar. El piso tenía 5 habitaciones, altas y luminosas. En el despacho había un escritorio nuevo y una biblioteca. Leía mucho, escribía a menudo. Recordó cómo había añorado su patria, cómo cada día una mendiga ciega cantaba canciones de amor y tocaba la guitarra bajo su ventana, y él, al escucharla sin saber por qué, pensaba siempre en el pasado. Pasaron 8 años y lo llamaron a Rusia, y ahora ya era obispo vicario, y todo el pasado se había ido a un lugar lejano, en la niebla, como si hubiera sido un sueño. El padre Sisoye entró en el dormitorio con una vela. «Vaya», dijo sorprendido, «¿duerme usted ya, monseñor?» «¿Qué pasa?» «Pues que aún es temprano, las 10 o menos de las 10. He comprado una vela y quería darle unas friegas de sebo». «Tengo fiebre», dijo el obispo y se sentó. «Sí, habría que hacer algo. La cabeza no anda bien». Sisoe le quitó la camisa de dormir y empezó a frotarle con sebo el pecho y la espalda. «Así es», decía. «Señor Jesucristo, así es. Hoy he ido a la ciudad. He estado en casa de... ¿cómo se llama? Del arcipreste Sidonsky. Tomé el té en su casa. No me gusta. Señor mío Jesucristo. Así es. No me gusta». Capítulo 3. El obispo de la diócesis, viejo y muy grueso, padecía de reumatismo y gota, y hacía 1 mes que no se levantaba de la cama. El obispo Piotr le visitaba casi a diario y recibía en su lugar a los solicitantes. Y ahora que él no se encontraba bien, se sorprendía de la vacuidad y mezquindad de todo aquello que le pedían, por lo que venían a llorarle. Le indignaba la ignorancia y la timidez. Se sentía abrumado por una ingente cantidad de cuestiones triviales y menudas. Ahora creía comprender al obispo de la diócesis, que en sus años de juventud había escrito una doctrina del libre albedrío y que ahora parecía ocuparse solo de minucias, haber olvidado todo y no pensar en Dios. En el extranjero, el obispo se había deshabituado de la vida rusa y no le era fácil. La gente le parecía burda, las solicitantes aburridas y estúpidas, los seminaristas y sus maestros incultos y a veces salvajes. Las entradas y salidas de documentos se contaban por decenas de miles. ¡Y qué papeles! Los diáconos de toda la diócesis calificaban la conducta de los sacerdotes, jóvenes y mayores, e incluso de sus mujeres e hijos, con notas de 5, 4 y a veces hasta de 3/5.
y había que hablar, leer y escribir serios documentos de todo eso. Por tanto, no le quedaba ni un solo minuto libre, tenía el alma contrita todo el día. El obispo Piotr solo hallaba sosiego en la iglesia. Tampoco podía habituarse al temor que sin quererlo inspiraba en la gente, a pesar de su carácter apacible y discreto. Toda la gente de la provincia le parecía, cuando la miraba, pequeña, asustadiza y culpable. En su presencia todos se sentían intimidados, incluso los viejos arciprestes. Todos caían a sus pies. Hacía poco tiempo, una solicitante, una vieja, esposa de un sacerdote de una aldea, no pudo articular ni una sola palabra del temor que sentía, de modo que se fue sin pedir nada. Y él, que nunca se había atrevido a hablar de la gente en sus sermones, que nunca hacía reproches porque le daba pena, perdía los estribos con los solicitantes y arrojaba al suelo sus peticiones. Durante todo el tiempo que llevaba allí, no había habido ni una sola persona que le hablara sinceramente, con sencillez, como a un ser humano. Le parecía que hasta su anciana madre no era la misma, que era otra. ¿Por qué, se preguntaba, con Sisoe hablaba sin parar y se reía tanto, y con él, con su hijo, se mostraba seria, por lo común callada y cohibida, cosa que no era propio de ella? La única persona que se comportaba libremente en su presencia y decía lo que quería era el viejo Sisoe, que había pasado toda su vida en compañía de obispos y había sobrevivido a 11 de ellos. Por eso se sentía a gusto con él, aunque sin duda alguna era un hombre cargante e insensato. El martes, después de la misa, Monseñor fue al obispado y recibió allí a los solicitantes. Se alteró, se irritó y luego regresó a casa. Se sentía indispuesto como antes, tenía ganas de acostarse. Pero nada más entrar, anunciaron la visita de Hierakin, joven comerciante, gran benefactor, para tratar un asunto importante. Era preciso recibirle. Hierakin se quedó cerca de 1 hora, habló en voz muy alta, casi a gritos, y era difícil entender lo que decía. «Quiera Dios que sea así», dijo al salir. «Es absolutamente esencial, según las circunstancias, eminencia. Espero que sea así». Tras él vino la madre superiora de un monasterio lejano. Cuando se fue, tocaron a vísperas y tuvo que ir a la iglesia. Por la tarde los monjes cantaron inspirados, con armonía. Ofició la misa un joven sacerdote de barba negra, y el obispo, al escuchar el pasaje del esposo que llega a medianoche y el de la casa engalanada, no sentía arrepentimiento por sus pecados, ni aflicción, sino paz espiritual, silencio, y se trasladó con el pensamiento al pasado lejano, a la infancia y la juventud, cuando también cantaban el pasaje del esposo y el de la casa engalanada, y ahora ese pasado le parecía vivo, bello y alegre, como probablemente no lo había sido nunca. Quizá en el otro mundo, en la otra vida, recordaremos el pasado lejano, nuestra vida de aquí, con el mismo sentimiento. ¿Quién sabe? Monseñor estaba sentado en el altar, en la penumbra. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Pensaba que había logrado todo cuanto podía lograr un hombre en su situación. Tenía fe, y sin embargo, no todo estaba claro. Le faltaba algo. No quería morir. Tenía la impresión de que le faltaba lo más importante que confusamente soñaba en cierto tiempo. Y en el presente le inquietaba esa misma esperanza en el porvenir que tuvo en la infancia, en la academia y en el extranjero. «Qué bien cantan hoy», pensaba, prestando atención al canto. «Qué bien». Capítulo 4. El jueves ofició la misa en la catedral. Era la ablución de los pies. Cuando terminó el oficio y la gente se repartía por sus casas, hacía sol, un día cálido, alegre. Corría el agua en los arroyuelos y desde los campos de los alrededores llegaba el incesante y tierno trino de las alondras,
que invitaba al reposo. Los árboles ya se habían despertado y sonreían amablemente. Por encima de ellos se extendía, Dios sabe a dónde, el infinito e insondable cielo azul. Al llegar a casa, Monseñor Piotr tomó té, luego se cambió, se echó en la cama y pidió al hermano Lego que entornase los postigos de las ventanas. La habitación quedó a oscuras. Pero qué fatiga, qué dolor en las piernas y en la espalda, un dolor pesado y frío, qué zumbido en los oídos. No dormía desde hacía tiempo, desde muchísimo tiempo le parecía ahora. Lo que le impedía conciliar el sueño era cualquier nimiedad que brillaba en su mente nada más cerrar los ojos. Al igual que la noche anterior, a través de la pared de la habitación contigua le llegaban voces, ruidos de vasos y cucharillas de té. María Timofeevna, alegre, contaba algo con refranes al padre Sisoe, y él respondía malhumorado con voz gruñona: «Allá ellos. ¿Qué va? ¿A dónde vamos a parar?» De nuevo el obispo volvió a sentirse ofendido porque su madre se comportara con otras personas de modo campechano, mientras que con él, con su hijo, se mostraba cohibida, hablaba poco y no decía lo que quería decir. Incluso tenía la impresión de que esos días, en su presencia, ella buscaba pretextos para permanecer de pie, pues sentía vergüenza de sentarse. Y su padre, si viviera, probablemente no podría articular ni una palabra. Algo cayó al suelo en la habitación contigua y se rompió. Seguramente se había caído una taza o un platillo, porque de pronto el padre Sisoe escupió y dijo enfadado: «Esta niña es un auténtico castigo. Señor, perdona a este pecador. ¡Qué desgracia!». Luego se hizo el silencio. Solo llegaban sonidos del patio. Cuando el obispo abrió los ojos, vio a Katia en su habitación, de pie e inmóvil, mirándole fijamente. Sus cabellos pelirrojos, como de costumbre, sobresalían de la peineta como una aureola. «¿Eres tú, Katia?», preguntó. «¿Quién es el que no para de abrir y cerrar la puerta allá abajo?». «No lo oigo», respondió Katia, aguzando el oído. «Alguien acaba de pasar ahora mismo». «Pero si son sus tripas, tío». Sonrió y le acarició la cabeza. «¿Así que dices que el primo Nikolasha raja a los muertos?», preguntó después de una pausa. «Sí, está estudiando». «¿Y es bueno?». «Sí, es bueno, solo que bebe mucho vodka». «¿Y tu padre, de qué enfermedad murió?». «Papá estaba muy débil y delgado, y de pronto la garganta. Yo también estaba mala, y mi hermano Fedya, todos de la garganta. Papá murió, tío, pero nosotros nos curamos». A Katia le temblaba el mentón y las lágrimas empañaron sus ojos y se deslizaron por sus mejillas. «Monseñor», dijo en voz baja, llorando ya amargamente. «Tío, mamá y todos nosotros estamos ahora en la miseria. Denos un poco de dinero. Sea bondadoso, querido tío». Él también lloró, y embargado por la emoción no pudo articular palabra alguna durante un rato. Luego le acarició la cabeza, le dio una palmadita en el hombro y dijo: Está bien, niña. Cuando llegue la Pascua hablaremos de eso. Os ayudaré. Tímida, silenciosamente, entró la madre y rezó ante el icono. Al ver que él no dormía, le preguntó: ¿Quiere un poco de sopa? No, se lo agradezco, respondió él.
No tengo ganas. Ahora que le miro, parece que no está usted bien. ¿Cómo no va a estarlo? Todo el día de pie, todo el día, Dios mío. Da pena hasta mirarle. Bueno, la Pascua ya no está lejos y entonces, si Dios quiere, descansará. Entonces hablaremos, pero ahora no le molestaré con mi charla. Vamos, Cachia, que Monseñor duerma. Él recordó que muchísimo tiempo antes, cuando era un crío, ella hablaba exactamente con el mismo tono divertido y respetuoso con el diácono. Solo por sus ojos sumamente bondadosos y por la mirada tímida y preocupada que le dirigió de soslayo al salir de la habitación, se habría podido adivinar que era su madre. Él entornó los ojos y le pareció que se dormía, pero oyó 2 veces cómo el reloj daba las horas y cómo tosía tras la pared el padre Sisoe. Su madre volvió a entrar y le miró tímidamente por un instante. Se oyó llegar a alguien al porche, en carroza o en carreta. De pronto, una llamada y chirrió la puerta. Entró en la habitación el hermano Lego. «Monseñor», le llamó. «¿Qué?» «Los caballos están enganchados. Es hora de ir al oficio de la pasión». «¿Qué hora es?» «Las 7:15». Se vistió y fue a la catedral. Durante la lectura de los 12 evangelios había que permanecer de pie, inmóvil, en medio de la iglesia, y el primer evangelio, el más largo, el más bello, lo leyó él. Un estado de ánimo enérgico y sano se apoderó de él. Sabía de memoria ese pasaje del primer evangelio. Ahora es glorificado el Hijo de Dios. Al leerlo, alzaba a veces los ojos y veía a ambos lados un mar de luces y oía el crepitar de las velas, pero al igual que en años anteriores, no distinguía a la gente, y le parecía que toda esa gente era la misma que en su infancia y juventud, y que sería la misma cada año, y lo seguiría siendo hasta Dios sabe cuándo. Su padre era diácono, su abuelo sacerdote, su bisabuelo diácono. Probablemente toda su estirpe había pertenecido al clero desde los tiempos de la cristianización de Rusia, y su amor por los oficios religiosos, por el clero y por el tañido de las campanas era innato, profundo, inextirpable. En la iglesia, sobre todo si oficiaba él mismo, se sentía activo, enérgico, feliz. Así sucedía ahora. Solo tras la lectura del 8º evangelio notó que su voz se había debilitado, ni siquiera se le oía toser. Le dolía mucho la cabeza y temía caer a plomo en cualquier momento. En realidad sus piernas estaban completamente entumecidas, así que poco a poco dejó de sentirlas y no podía comprender cómo y por qué se mantenía todavía de pie, por qué no se caía. Cuando terminó el oficio, eran las 12:45. Al llegar a casa, se desvistió enseguida y se acostó sin siquiera rezar a Dios. Era incapaz de hablar y creía que tampoco podía mantenerse en pie. Cuando se tapó con la colcha, deseó de repente ir al extranjero, lo deseó vivamente. Le parecía que habría dado la vida solo por no ver esos postigos tan penosos y miserables, esos techos tan bajos, por no sentir ese agobiante olor a monasterio. Si al menos hubiera una persona con quien conversar y desahogarse. Durante largo rato oyó pasos en la habitación contigua, pero de ningún modo podía recordar de quién. Finalmente se abrió la puerta y entró Sisoe con una vela y una taza de té en las manos. «¿Ya está acostado, monseñor?», le preguntó. «Yo he venido a darle unas friegas de vodka con vinagre. Unas buenas friegas mejoran mucho la salud. Señor mío Jesucristo, así es, así es. Acabo de estar en nuestro monasterio. No me gusta. Me voy mañana, eminencia. No quiero quedarme más. Señor mío Jesucristo».
Así es. Sisoe no podía quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Le parecía llevar un año entero en el monasterio Pankratievskie, y sobre todo, al escucharle resultaba difícil entender dónde estaba su casa, si le gustaba a alguien o algo, si creía en Dios. Ni él mismo entendía por qué se había hecho monje. Además, ni pensaba en ello, ya se había borrado de su memoria la época en que le tonsuraron. Parecía como si hubiera nacido siendo monje. Me marcho mañana. Queden con Dios. Me gustaría charlar con usted, y no hallo la ocasión propicia, dijo el obispo con voz queda, esforzándose por hablar. Aquí no conozco nada, ni a nadie. Me quedaré hasta el domingo, si así lo desea, pero no quiero quedarme más. Estoy harto. ¿Qué clase de obispo soy? Continuó en voz baja. Debería haber sido cura de aldea, diácono o simple monje. Todo esto me oprime, me oprime. ¿Qué? Señor mío Jesucristo. Así es. Ahora duérmase, monseñor. ¿Qué cosas dice? Hay que ver. Buenas noches. El obispo no durmió en toda la noche. Por la mañana, a eso de las 8, tuvo una hemorragia intestinal. El hermano Lego se asustó y fue corriendo a ver primero al archimandrita y luego al médico del monasterio, a Iván Endrich, que vivía en la ciudad. El médico, un anciano grueso, de larga barba canosa, examinó detenidamente al obispo, sacudiendo la cabeza y frunciendo el ceño. Por fin dijo: «¿Sabe, monseñor? Tiene usted la fiebre tifoidea». Debido a la hemorragia, al cabo de una hora el obispo adelgazó mucho, se quedó pálido, amojamado, sus ojos se hicieron más grandes, su rostro se arrugó, como si hubiera envejecido y menguado. Tenía la impresión de ser más flaco, débil e insignificante que nadie, de que todo lo que había sido se había marchado a algún lugar muy lejano y que no se repetiría ni continuaría. «Qué bien», pensó. Llegó su anciana madre. Al ver su rostro ajado y sus grandes ojos, se asustó, se hincó de rodillas ante la cama y comenzó a besarle la cara, los hombros, las manos. Por alguna razón, a ella también le pareció que era el más delgado, débil e insignificante de todos. Ya no se acordaba de que era obispo y le besaba como a un niño muy próximo y querido. «Pavlusha, cariño», decía. «Mi niño querido, hijito mío, ¿por qué estás así? Pavlusha, contéstame». Katia, pálida y seria, estaba de pie junto a ella y no comprendía qué le pasaba al tío, por qué en la cara de su abuela había tanto dolor, por qué decía aquellas palabras tan tristes y conmovedoras. Pero él ya no podía articular palabra alguna. No entendía nada y se imaginaba que era ya un hombre sencillo y corriente que caminaba deprisa y alegre por el campo, golpeando el suelo con un bastón, y que sobre él se extendía el ancho cielo inundado de sol, y que él, libre ahora como un pájaro, podía ir donde quisiera. «Pavlusha, hijito, contéstame», decía la anciana. «¿Qué te pasa, hijo mío?» «No moleste a su eminencia», dijo Sisoe, irritado, deambulando por la habitación. «Déjele que duerma. No se puede hacer nada. ¿Para qué?» Llegaron 3 médicos, se consultaron y luego se fueron. El día fue largo, increíblemente largo. Luego llegó y pasó muy lentamente la noche, y a la mañana del sábado, el hermano Lego se acercó a la anciana, que estaba acostada en un sofá del salón, y le pidió que entrara en el dormitorio. Monseñor había pasado a mejor vida.
El día siguiente era domingo de resurrección. En la ciudad había 42 iglesias y 2 monasterios. El sonoro y alegre repicar de las campanas desde la mañana a la noche resonó incesante por la ciudad, haciendo vibrar el aire primaveral. Los pájaros cantaban, lucía un sol espléndido. En la gran plaza del mercado reinaba el bullicio, los columpios se balanceaban, los organillos sonaban, los acordeones chirriaban, se oían las voces chillonas de los borrachos. A partir de mediodía, en la calle principal, la gente empezó a pasear en coche de caballos. En una palabra, todo era alegría y bonanza, igual que había sido el año anterior, y probablemente sería el siguiente. Al cabo de un mes fue nombrado un nuevo obispo vicario, y ya nadie se acordaba del obispo Piotr. Luego se olvidaron completamente de él. Solo la anciana madre del difunto, que vivía ahora en casa de su yerno el diácono en una remota y pequeña ciudad de provincias, cuando salía de casa al atardecer para recoger a su vaca y se encontraba en el prado con otras mujeres, se ponía a hablar de sus hijos y nietos y contaba que tuvo un hijo que fue obispo. Pero lo decía tímidamente, como temiendo que no la creyeran. Y en efecto, no todas la creían.